Navegar por los recuerdos de Luisa y Alberto supone un viaje por las mareas vivas de la música canaria. Unas veces la travesía nos lleva por oleajes creativos e innovadores y otras por arroyos de aguas en calma. Con sus vidas han creado un océano de experiencias artísticas y culturales tan rico y próspero que quien se acerca a su obra lo mismo descansa en playas tranquilas, llevado por las notas de un bajo atrevido, como se eleva impetuoso sobre las gruesas olas de voz que dan cuenta de su fortaleza y vitalidad inagotable. Este logro, que no alcanzan todos los artistas, ha perdurado y resistido la celeridad de los cambios, gracias a su calidad, su capacidad creativa y la pasión ferviente que no ha abandonado nunca a los artistas. Hablar de personas a las que además de admirar se quiere parece fácil y complicado a la vez. Por un lado, es fácil. Quien los conoce y ha disfrutado de su amistad sabe lo mucho que se puede confiar en ellos. Por eso, también es difícil, porque la objetividad se ve comprometida ante el dominio de los sentimientos. En cuanto aparece en la mente el nombre de Luisa Machado y Alberto Méndez, las primeras palabras que surgen están vinculadas a la bondad, la honestidad, la autenticidad, la generosidad. La complicación estriba en hablar de su oficio sin hablar de su carácter o intentar exponer su trayectoria profesional sin hablar de sus vidas personales. Y es que Alberto y Luisa, si bien se encontraron en el camino cuando ya tenían un espacio recorrido, también fue a partir de ese momento cuando emprendieron la gran travesía de sus vidas profesionales y personales. Fue ese milagroso encuentro el que los impulsó a caminar juntos y a crecer sin fronteras ni límites, hasta convertirse en las grandes figuras de la música que son hoy, un referente de la cultura en Canarias. Su público no necesita conocerlos en persona para percibir esos valores que destacan en ellos. A su público le basta experimentar la pasión de sus canciones y melodías para saber cómo son sus corazones. Y es que los dos se entregan con el alma en cada concierto, sin remilgos ni ceremonia, solo sentimiento y vocación. Da igual si están sobre un gran escenario o un pequeño espacio entre conocidos y amigos. Su trayectoria profesional serviría de guía para entender el proceso evolutivo que ha vivido el panorama musical en Canarias, las transformaciones e influencias que ha recibido y el alcance de nuestra música fuera de las islas. En sus melodías se descubre la necesidad de libertad que padecieron las generaciones de la dictadura, la dificultad de todas las disciplinas artísticas para crear, desarrollarse y crecer, la represión en las universidades y el activismo político. Todo ello les forjó el carácter y los convirtió en artistas con inquietudes sociales que no podían crear ajeno a la realidad que estaban viviendo. De esa época en la que todavía no se conocían, interpretaron canciones de otros artistas, como Víctor Jara, con su famoso Te recuerdo Amanda, y temas de Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa o Violeta Parra. Luego vendrían tiempos de democracia y emancipación y otras músicas ideales. Esos tiempos de libertad llegaron cargados de esperanza y también su música es reflejo de ello. Escucharon y convivieron con autores españoles conocidos como Aute, Serrat, Sabina, Miguel Ríos o Ana Belén. A partir de mediados de los 80 comienza su andadura en el grupo Taburiente, que les traería reconocimiento nacional. Después de esa experiencia, comienza su trayectoria en solitario como dúo. Han sido casi 5 décadas de trabajo ininterrumpido que ha dejado un enorme legado en la música de nuestra tierra y una huella imborrable en la historia de la cultura de Canarias. La talla y el nivel de esta pareja de artistas hace que nuestro homenaje se quede en un simple detalle.
un gesto que no alcanza a iluminar los casi 50 años de trayectoria musical de Luisa y Alberto. Por eso, apelamos a su sencillez y a la amistad que nos une para pedirles que no tengan en cuenta los fallos y la inexperiencia y que reciban solo el cariño con el que está hecho. En la década de los 60, La Laguna es una ciudad efervescente donde la cultura se manifiesta en cada esquina y florece a los pies de su centenaria universidad, a pesar de la dictadura franquista. Intensos momentos marcan su historia y la historia de las generaciones de los jóvenes de entonces. El arte, en especial la música, son reflejos de esos tiempos y nuestros protagonistas nacen en medio de grandes cambios sociales y políticos. Un 8 de mayo de 1961 nace Luisa Machado. Procede de una familia con fuerte arraigo cultural y en su casa se respira una gran afición por la música, algo que va a definir su carácter creativo y sensible. Da sus primeros pasos en la música en los años 70 y la combina con sus estudios en la universidad, en una época de agitación absoluta en La Laguna. El 12 de diciembre de 1977 muere Javier Fernández Quesada por un disparo de la Guardia Civil. La bala le perfora el esternón y cae fulminado en las escaleras del edificio principal del campo. Luisa comenta: también me acuerdo de vivir situaciones muy intensas con guerrillas en la Avenida Trinidad. Fue el momento en el que matan a Javier Fernández Quesada. Su asesinato no deberíamos olvidarlo nunca. A mí me impactó muchísimo y me marcó. Yo estaba en la ventana con mi madre. De pronto comenzaron a lanzar gases lacrimógenos y balas de goma contra los jóvenes que protestaban. Una de esas balas entró en mi casa y no impactó contra mi madre de milagro. Fue una época convulsa, pero la gente no tenía miedo, era valiente. Se hacían manifestaciones por Salvador Allende. Todo se vivió de forma muy digna e intensa. En medio de todo esto, empecé a cantar y entré en el coro con Pilar Castro. En la foto, Luisa, con 13 años, va de camino al ensayo con la rondalla de Pilar Castro Palazón. En la foto, Luisa aparece con su hermano Paco. Ella tenía 15 años. Jóvenes como ellos recaudaban dinero para las personas necesitadas, interpretando canciones que cantaban por las casas. Ensayaban en el local del Partido Comunista, frente al pub El Búho. En la siguiente foto aparecen delante de la furgoneta de Juvenal en el local de ensayo. Gregorio Gutiérrez, un amigo relacionado con la música, se fija en su voz y Juvenal García Molina, cantautor canario con una trayectoria relevante ya por entonces, se ofrece para enseñarle a cantar. Surgen grupos como Chácara y Pluma y Voz. En 1977, Luisa y Juvenal viajan a Cuba. Parten desde Barcelona y pasan un día en Lisboa. Tardarían otros 10 días más en llegar a La Habana, en el barco Leonid Sovinov. Lo hacen para participar en el 11º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. En esos círculos musicales conoce a Luis Eduardo Aute y a la nueva trova cubana. Le resultó maravilloso compartir el escenario con gente de todo el mundo, incluso con Stevie Wonder. En el festival se reunieron 20.000 jóvenes. A su regreso de Cuba, Luisa viene transformada. La experiencia la ha enriquecido desde el punto de vista personal y musical. De nuevo, continúa su aprendizaje, esta vez cantando en la coral universitaria dirigida por Carmen Cruz Simó en 1980. Por esas fechas es cuando conoce al gran amor de su vida, que también sería su compañero profesional. Alberto Méndez, conocido como Naranjita, nace en Santa Cruz de Tenerife el 15 de noviembre de 1960, ciudad a donde se traslada su familia desde La Gomera. Julia
la tía de su madre, fue una importante figura en su vida. Era la que se encargaba de muchos de los quehaceres del hogar, a pesar de ser invidente, y del cuidado de los hermanos más pequeños. Su infancia y adolescencia transcurrieron entre los barrios chicharreros de La Salud y Somosierra, donde se cruza con unos curas vascos, rojetas, como él dice, que le piden tocar la guitarra en las celebraciones de la iglesia. Alberto fue un joven autodidacta. Aprendió a tocar viendo a su hermano mayor y con la ayuda de un radiocassette. Compaginaba sus estudios trabajando durante los veranos en la empresa de paquetería de su padre. En 1977 forma parte de la Coral de las Voces Blancas del Centro de la Cultura, con el que empieza a hacer actuaciones por los distintos barrios de la capital tinerfeña. 2 años más tarde, junto a 3 compañeros, comienza una andadura musical con el grupo Pluma y Voz y conoce a Juvenal en un festival. Juvenal se queda impresionado de cómo toca la guitarra. Alberto fue productor de muchísimos grupos estando en Discos Manzana. Es uno de los técnicos en activo más veteranos. En el Conservatorio Superior de Música se estudia su técnica como bajista. Estando de vacaciones en Madrid, Luisa recibe una llamada de Alberto que ha conseguido su teléfono. Quiere decirle si le apetece sustituir a Juvenal en una actuación del grupo Pluma y Voz, ya que este tiene problemas de salud. A partir de este momento se enamoran y comienzan juntos su andadura personal y profesional. Años más tarde, estando los dos en el grupo Juvenal y La Movida y Luisa y La Movida, durante una actuación en el Sobradillo, el grupo taburiente se fija en la destreza de Alberto con la guitarra. Así lo explica Luisa. Se interesaron por él, no por mí, pero tras varios ensayos y de una forma inesperada, me vi dentro del grupo. Los álbumes Atara y A la Quinta Verde fueron un boom. Cuando estrené la canción de A la Quinta Verde, éramos los teloneros de Serrat. Fue en octubre del 87. Esta foto postal fue realizada por el fotógrafo Suso López, especializado en fotografiar a los músicos de la época. En ella capta la actuación de Luisa y Alberto en la Plaza del Adelantado de La Laguna. El 28 de diciembre de 1983, Luisa y Alberto se casan por lo civil en Santa Cruz, rodeado de sus amigos. Algunos despistados creyeron que se trataba de una inocentada y no asistieron a la boda. En 1986, con la celebración del 10º aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática, viajan a los campamentos de refugiados en Tinduf, para luego recoger el sentimiento de este pueblo en su música y hacerse eco, a través de ella, de la dura situación que sufren. En 1991 actúan en el festival Por Todos los Rincones, en el que también participa su gran amigo Rogelio Botanz, miembro de Taller Canario, con el que mantendrán una amistad para siempre. Tras 14 años con Taburiente llenando conciertos, Alberto y Luisa comienzan su andadura en solitario. Llega el primer disco, Lágrimas de Elvira, en 1996. La pareja empieza a mostrar su parte más íntima, plasmando su creatividad entre los arreglos musicales de Alberto y la espléndida voz de Luisa. Todo un reto en el que ambos comienzan a despegar como dúo artístico. Luego llegó Una hora menos, en 1999, y en 2002, En brazos de blancas ideas. Con un total de 5 CDs grabados, Luisa y Alberto también colaboran grabando con otros artistas de diferentes corrientes musicales como José Manuel Ramos.
Tanto Luisa como Alberto han dado muestras de ser unos artistas comprometidos y solidarios. Han participado en muchos actos benéficos para diferentes causas, colaborando para UNAPRO, Unión para la Ayuda y Protección de las Personas con VIH y SIDA. En esta otra foto los vemos en el concierto en el Pabellón de Deportes por la defensa de los puestos de trabajo de Asisa. Luego vendría la etapa de la radio, su segunda pasión, en la que Luisa estuvo inmersa durante años. De 1992 a 1994, Luisa colabora en Radio Aguere con un magazine de 4 horas en el que además de música hay entrevistas y colaboraciones. La sintonía de este programa la hicieron entre ella y Alberto. También colabora durante 1 año y medio con el magazine de tarde que se emite en Radio Burgado, con Andrés Chávez, donde entrevista a personajes relevantes como Chago Melián, Elfidio Alonso o Adán Martín. Aunque su carrera como dúo ha sido muy fructífera, también lo son sus colaboraciones, como la del Bimbache Open Art, festival dirigido por Thorsten de Winkel en Frontera, El Hierro, que reúne a cantantes canarios e internacionales y en el que participan desde 2010. Con Bimbache Open Art han recorrido la geografía insular, nacional e internacional, colaborando con personas de la talla de María Mérida, con quien mantuvieron una cariñosa y profunda amistad hasta el día de su muerte el 4 de enero de 2022. Estos últimos años inician una nueva trayectoria. Se unen al grupo de percusión Mambisa, dirigido por Sisi del Castillo, con el que van a publicar un disco en breve. En la actualidad, la pareja está inmersa en un proyecto conjunto de bajo, guitarra y voz en el que, como han hecho siempre, fusionan sonidos y melodías que demuestran que la música folk en Canarias sigue viva y evolucionando. En esta nueva etapa, que consideran más intimista, interpretan las canciones que les gustan, con independencia de su valor comercial. Algunas de estas canciones están compuestas por ellos mismos y otras son de artistas a los que admiran profundamente. Su trayectoria es una demostración de arraigo y mestizaje, una confluencia de sonidos y cultura que prospera gracias a una maduración tranquila, alimentada de conocimiento. Luisa y Alberto incluyen lo popular y lo moderno en sus melodías, sin esconder las fuentes de las que beben. El resultado es una música genuina que se identifica con sello canario, pero que moderniza y transforma lo popular, arriesgándose para diferenciarse. Y así cerramos este viaje por la vida profesional de Alberto Méndez y Luisa Machado, un recorrido de hermosas canciones que ya forman parte del patrimonio cultural canario. Esperamos que nos sigan regalando su música y compartiendo sus emociones a través de ella.